Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy es jueves y ¿qué pasa los jueves en La Huella del Crimen? Pues que tenemos un programa especial. ¿Ustedes sabían que España está considerada como una suerte de laboratorio del crimen organizado? ¿Sabían que el crimen organizado escala cada día en España? Está en el top 5. Miren, a lo mejor no tenemos muchas razones para sacar pecho, pero algunos dirían que a falta de pan buenas son tortas, ¿verdad? Sergio Cebolla, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María José. Sergio Cebolla, ya saben, nos visita en ocasiones, viene desde Sevilla, como es el caso. Esta semana hemos tenido la enorme fortuna de poder contar con él el pasado martes, que tuvimos un programa de alta tensión para no variar, y justamente antes de empezar el programa me decía, casi podíamos hacer un corta y pega con el programa del pasado martes porque, claro, el crimen organizado, el narcotráfico, la camorra, pero hay mucho más, ¿verdad? Efectivamente, María José, gracias por invitarme en este especial del crimen organizado, porque vamos a hablar de esas causas invisibles de la corrupción y el populismo que causan el crimen y permiten el crimen organizado y que campen a sus anchas, con lo cual es un tema monográfico muy importante y muy interesante. Es sin ninguna duda de enorme interés. Puede que a alguno de ustedes les pueda parecer un asunto lejano, sin embargo, no. Está muy enraizado y tiene mucho que ver con noticias del día a día, de esas que usted conoce, que le sorprenden, que le asustan o que le indignan. Con nosotros está Belén García de Amafi. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, María José. Buenas noches a los dos y a los telespectadores. Fíjense, el crimen organizado en España, lo decía arrancando el programa, alcanza el top 5 en Europa. España ha ascendido, y de manera muy alarmante, en el ranking del crimen organizado en Europa, ubicándose actualmente en la 5ª posición entre los países con mayor actividad criminal de este tipo, según el último índice publicado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Este aumento representa un avance de 2 posiciones desde la última medición, situándose solo detrás de potencias criminales como, ojo, Rusia, Ucrania, Italia y los Balcanes, específicamente Serbia y Montenegro. Hombre, la cosa asusta, ¿eh? La cosa es muy seria. Es decir, que estemos en crimen organizado por encima de... En Rusia, Ucrania, Italia, los Balcanes, Ucrania. Serbia, Montenegro. Oigan, ¿qué es esto? Es el paraíso para el crimen organizado. Hombre, que España es el paraíso del delincuente lo sabemos, porque la justicia es enormemente laxa, aquí se cometen barbaridades y resulta que el juez te lleva a casa, te pone el pijama y te da un colacao. Estamos hartos de denunciar que la situación que vive España de inseguridad y de criminalidad es terrible, que nadie hace nada y que, por cierto, una parte importante de estos crímenes los cometen extranjeros. No es delito de odio, es conocimiento, es verdad, y son datos de instituciones como, por ejemplo, las de prisiones de Cataluña, solamente por poner un ejemplo. Miren, cambio en la naturaleza del crimen organizado. La evolución del crimen organizado en España ha mostrado un cambio significativo hacia actividades que reflejan la era digital y la globalización de las finanzas, como el fraude financiero, las estafas en línea. El fraude financiero se ha convertido en una actividad clave de la delincuencia organizada en España, y las estafas en línea representan también gran parte de todos los delitos denunciados. El narcotráfico, nos comentaba Belén García un dato, un caso de enorme interés reciente, que nos hablaba de cuántos miles de kilos de cocaína. Pues sí, María José, es un caso que estoy llevando yo misma en la Audiencia Nacional con una compañera. Estamos en la codefensa de 14 pakistaníes, porque bueno, a veces te toca defender asuntos que a lo mejor no son los que más te gustan desde el punto de vista profesional. Motivan, ¿no? Claro, pero todo el mundo tiene derecho a un abogado, y en este caso se trata de un barco
que fue interceptado por la policía y por aduanas en aguas de Canarias. Originalmente el barco transportaba café, pero además de café, que sí llevaba efectivamente café, también llevaba 4.560 kilos de cocaína. Nuestros clientes, que son los pakistaníes, son 14 ciudadanos pakistaníes que llevan 2 años en prisión provisional en distintas cárceles de España. Lo que nos han contado... O sea, están repartidos, sí, están repartidos para que no tengan esa comunicación entre ellos. Y luego hay 2 albanos que son los que habrían secuestrado el barco. Accedieron al barco cuando el barco ya estaba en el itinerario, lo asaltaron. Claro, los albaneses dicen que no, que estaban todos... Bueno, aquí hay un... Que estaban conchavados. Claro, ¿no? aquí hay un problema en cuanto a repartir el asunto, pero los pakistaníes, nuestros clientes, lo que defienden, y en principio parece ser que puede ser verdad, fue que los albaneses, que además en las noticias que estamos comentando, Albania también es uno de los países más... tienen también buenos ciudadanos muy involucrados en esto del crimen organizado. Los 2 albaneses habrían secuestrado el barco, eso está todavía por dilucidar, y claro, cuando la policía accede al barco, pues detectan... ¿Se apresó en Canarias? En aguas de Canarias. En aguas de Canarias. En aguas de Canarias, con la ayuda también de la policía de Inglaterra. Le hicieron un seguimiento, abordaron el barco y 4.500 kilos de cocaína. Esa es la cantidad que ha sido incautada y tenemos el juicio en el mes de abril. Seguramente será una sentencia de conformidad, seguramente habrá una conformidad. Qué barbaridad, estas cosas me llaman poderosamente la atención. No puedo evitar escuchar hablar de narcotráfico sin recordar, querido Sergio Cebolla, la matanza, el crimen de nuestros guardias civiles en Barbate. Recuerdan, ¿verdad?, cuántas veces hemos contado ese suceso en la huella del crimen, cómo nuestros guardias civiles se enfrentaron a una narcolancha en Barbate. Ellos iban naturalmente en un flotador con un patito, iban agarrados así. Y luego estaban los criminales que iban en una narcolancha, nuestros guardias civiles pues iban en el patito que les da Marlaska, ¿no? Y echaron el alto, recuerdan alto, pero claro, como tampoco les dejan disparar, ¿verdad?, les asesinaron. Pero claro, esto es el titular, Sergio, pero aquello sucedió porque la vigilancia que tenía que haber en un plan dejó de existir. Efectivamente. Vamos a ello, que es importante. Cuando hablamos de crimen organizado, esa es la base de la pirámide. Evidentemente una base de la pirámide que mira hacia arriba y ve que hace algo porque ve que lo que hay arriba lo permite y lo consiente. Esto es como la anécdota del Lazarillo de Tormes, no sé si la recordáis. Dice, este racimo de uvas vamos a comérnoslas de uno en uno, pero de una en uno las uvas, ¿vale? Y el ciego empezó a coger las uvas de 2 en 2. Y Lázaro vio que estaba cogiendo la de 2 en 2 y empezó a cogerla de 3 en 3. El ciego que no veía le pegó un estacazo a Lázaro y dijo, ¿cómo me has descubierto? Dice, porque yo estoy cogiendo de 2 en 2 y te has quedado callado. Quiere decir que tú estás cogiendo de 3 en 3. ¿Qué quiero decir con esto? Buenísimo. Claro, es que la picaresca, además, la picaresca española, ¿no? Ese ejemplo, esa anécdota, ese pasaje, porque en literatura pone de manifiesto que hay quien coge de 3 en 3 y hay quien coge de 2 en 2. Cuando alguien se cede es cuando vemos en televisión lo que vemos y aparece lo que aparece. Entonces, desgraciadamente, la base del crimen organizado es que la cúspide tiene a un fiscal general imputado. El primer fiscal general imputado en la historia de la democracia. Lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. El fiscal general imputado es la primera vez que sucede en toda la historia de la democracia. Y sigue sin dimitir. Claro. Ni el fiscal ni el que lo nombró. Efectivamente. Tiene a su mujer imputada por varios delitos y sigue sin dimitir. Tiene al hermano. Tiene a su hermano. Tiene a los ministros. Tiene a su ex mano derecha, hacedor. Señor Ábalos. Señor Ábalos, que está imputado en el Supremo. O sea, que tiene muchas sobrinas. No, que tiene una, Jessica. Entonces, estamos hablando y que después tiene el caso Coldo, el caso Tito Berni, tiene el caso Mascarilla, tiene el caso Hidrocarburo, es que aquí estaríamos todas el programa recordando casos. Entonces, cuando la base de la pirámide ve que mira para arriba
y puede coger de 3 en 3, porque el de arriba coge de 3 en 3, pues ellos cogen de 2 en 2. Este es el problema que nos encontramos. Y cuando hay una acción criminal, me ha venido a la cabeza, cuando tuvimos el programa del que fue de jefe de la UDEF de Madrid, que fue descubierto con ingentes cantidades de dinero. Bueno, hasta en la caseta del perro. Hasta en la caseta tenía del el perro. tío el dinero metido, hasta en la caseta del perro. Entonces, claro... Que mantenemos la teoría que fue el perro el que se chivó a la policía. Fue el perro el que permitió que lo empapelaran. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con una situación en la que es absolutamente, son valores del sistema, que si no atacamos esos valores y desde la cúspide no se da ese ejemplo, pues ancha es Castilla. Qué gran ejemplo de crimen organizado nos ha puesto Sergio Cebolla. El estudio elaborado en 193 países señala a España como un laboratorio del crimen organizado. Javier Rodrigo es colaborador de este programa, licenciado en Ciencias Policiales y el magnífico director y presentador de entrevistas en El Distrito. Javier, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Algo pasa, compañeros, con la bonita presentación que le había hecho y de pronto el hombre está ahí a por uvas. Enseguida contactamos con él, vamos a ver si nuestros compañeros nos dicen qué ha sucedido. Las grandes mafias de 33 países usan España como base de operaciones, según informa Europol. España es el perejil que está en todas las salsas mafiosas del mundo, ojo, Las grandes mafias de 33 países no solo están asentadas en España, sino que tienen aquí su base de operaciones. Y esto es muy importante, un crisol de nacionalidades unidas por el crimen. Prácticamente todas las organizaciones y la totalidad de las que tienen relevancia tienen a España como zona principal de operaciones y base estable. Así lo atestigua un informe de Europol que la Unión Europea ha valorado durante una reunión de ministros de Interior en el que estaba presente Fernando Grande Marlaska. Curiosamente, Fernando Grande Marlaska, ese gran hombre. Brutal, ¿no? Base de operaciones, es decir, que se lo ponemos a huevo, si me permiten la expresión, Si tantas organizaciones y tantos países están implicados en este tipo de cuestiones y España es su base de operaciones, estamos hablando que es que hay un precio para comprar estos canales de distribución y permitir que se establezcan en España. Hay que hablar las cosas por su nombre. Es decir, que hay un precio que se paga y alguien está dispuesto a cobrarlo porque al final es que todo se sabe. Todo se sabe, la información. Hoy estamos en la era de la tecnología, te espían por todo tipo de... Y si no se coge a un criminal es porque o ha comprado esa situación, o porque no hay interés, porque no hay medios, o porque no es suficiente, se paga suficiente a los policías, a los guardias civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y no hay voluntad de que eso se acaben con eso. ¿Por qué? Pues se compran esos canales de distribución, desgraciadamente. Entonces hay que decir las cosas como son, y es así. Vamos a tomar contacto y además con estas palabras de Sergio Cebolla, que en esta ocasión espero que sí, que Javier Rodrigo escuche. Decía, le he hecho una bonita presentación, no la había escuchado, pues se la voy a volver a repetir, hombre. Javier Rodrigo, ya saben, es colaborador de este programa, él es licenciado en Ciencias Policiales y además es el magno presentador y director del programa Entrevistas en el Distrito. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo se nota que me aprecias? Muchas gracias. Ahora sí, Javier. Bueno, la verdad es que hemos empezado el programa y estamos calentitos ya, Sí, ya... Bueno, lo poco que he escuchado ya, lo poco, porque ha habido un problema de sonido, pero bueno, ya veo que estáis ahí en plan erupción volcán. Sí, la verdad es que sí, y además es que, claro, caemos en la cuenta que tenemos una buena presunta organización criminal, ¿no?, con tanto imputado en el gobierno y en la familia del presidente del gobierno. El estudio elaborado, lo comentábamos a nuestros telespectadores, en 193 países señala a España como un laboratorio del crimen organizado. Sergio Cebolla, la verdad es que resumía en 2 patadas, tan pragmático
como él es habitualmente sobre cómo las grandes mafias están utilizando a España, como su base de operaciones. Estos son datos que no son nuestros, son de Europol. Sí, a ver, este estudio, los datos que da son preocupantes. Es uno de los estudios más importantes que hay, bueno, prácticamente el más importante porque está tutelado por la ONU, que tiene dinero de sobra, y es el índice global de delincuencia organizada. Entonces, ellos lo que hacen es un estudio sobre 15 mercados criminales sobre los países miembros, que en este momento son 193. Entonces, lo que nos dice de mano es que por delante de nosotros tampoco, o sea, solamente están Serbia, Italia, Ucrania y Rusia. O sea, estamos en una buena situación. Si fuera de Fórmula 1, pues estaríamos Sí, en la efectivamente. Tremendo. Sí, pero lo que pasa es que con respecto a esto hay que analizar los datos un poco objetivamente. Lo primero, después de la pandemia, la delincuencia, la criminalidad a nivel internacional ha crecido en casi todos los países, lo cual nos tiene que decir que en el mundo estamos haciendo algo mal porque hay países que no lo hacen. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador ha reducido drásticamente el tema de la delincuencia, además en todos los delitos, lo cual da a entender algo que siempre se ha dicho por todos los criminólogos, que para tener seria voluntad de reducir o acabar con la delincuencia hay que tener voluntad política. Y parece que hay países que esto no lo tienen como una de sus prioridades. Luego, si entramos ya un poquito en detalle, 44 países han entrado nuevamente en una deriva negativa en cuanto a cifras, pero si entramos en España en concreto, dos cosas. Una de ellas, que ya se ha dicho en tu programa y que también en una ocasión que yo lo estaba escuchando, lo escuché decir en el programa nocturno de esta cadena de Jesús al Rojo, ¿vale? Y es que, primero, en concreto es la isla del Hierro, donde se está incrementando las redes de trata de personas, pero es que estas mafias están utilizando esas vías que tenían abiertas para el tráfico de drogas, las están utilizando ahora para la inmigración irregular. ¿Qué ocurre? Esta gente no andan con bromas, esta gente gana mucho dinero y tiene que ser fácil. Entonces, cuando han entrado en esta pierden tiempo para trasladar droga con los miles y miles de millones que mueve, quiere dar a entender que la inmigración irregular mueve miles y miles de millones también de euros y de dólares, lo cual es preocupante. ¿De acuerdo? Eso está ocurriendo en España, o sea, está aquí, no estamos hablando de ningún otro sitio. También se ha notado una serie de movimientos de mafias norteafricanas y subsaharianas, sobre todo por el tema del hachís, que recordamos es la droga que más se vende en el mundo, en la zona sur de aquí de España. Y luego, por último, sí que me gustaría, la segunda droga es la cocaína, sí que me gustaría, María José, si me lo permites brevemente, porque sé que vais mal de tiempo, una cosa. En España, normalmente en todo el mundo las mafias entre ellos se llevan fatal, ¿de acuerdo? Solo hay una cosa que sí que están de acuerdo, que es una cosa muy curiosa, y es que ellos colaboran entre sí para denunciar a la policía, a los organismos oficiales, incluso apoyan que se infiltren cuando tiene algo que ver con el terrorismo yihadista, porque lo odian, ¿vale? Las mafias, hay códigos en todos los sitios y por muy barbaridad que pueda resultar esto que estoy diciendo, que alguien dice este hombre está loco, pues tienen códigos. Son códigos malos, pero algunos códigos entran dentro de su ética. Entonces ellos todo lo que sea infiltrar, ayudar a infiltrar incluso policías para luchar contra el terrorismo y yihadismo lo hacen porque los odian. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho, María José, y es que en España las mafias no se llevan mal entre ellos. Es decir, se apoyan mutuamente y se nutren de partes que tienen y organizaciones entre ellos. Sobre todo últimamente todo lo que tiene que ver con las metanfetaminas y el alucinógeno sintético, que se llama, que no voy a entrar en tecnicismos para no aburrir a tu audiencia, que vienen procedente de China. Con lo cual, las conclusiones de este informe realmente cualquier persona que sepa un poco de esto sabe que son preocupantes. Tremendo. Javier Rodrigo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos muy atentos a la próxima entrega de Entrevistas en el Distrito, que no sé si, aprovechando que este también es tu programa, pues nos puedes dar alguna pista. Sí, vamos a ver, si no pasa nada, está todo preparado. Esta semana vamos a entrevistar, y va a ser el sábado, a Lucía Echevarría. Para que luego digan que aquí viene gente... Bravo. Buenísimo.
Buenísimo. No me suelo perder tus entrevistas, pero Pues sí, esta no me la pierdo. Van a ver en qué España vivimos, verán qué denuncia va a hacer Lucía Echevarría. O sea, por favor, no se lo pierdan. Bravo, eres muy potente, fabuloso. Muchas gracias, Javier, ahí estaremos. Dicen que la gente llega a los sitios en función de quién se rodea, y yo en mi Uf. caso, con el equipo que hay en esta cadena, si no Brutal. llegas, no es que no te hayan puesto todo lo que necesites, así que estoy muy encantado, y sobre todo de colaborar en programas como este tuyo, que por cierto, que lo tienes callado, no dices que estás subiendo de audiencia semana a semana. ¡Ole ahí, mi chico! Gracias, Javier Rodrigo. Un abrazo enorme. Buenísimas las entrevistas. Y bueno, y es tremendo. O sea, lo que va a contar Lucía Echevarría. Bueno, yo ahora mismo podría hacerme un adelanto, pero no lo voy a hacer. Y va a tener mucho que ver con esa... estoy segura que una parte va a tener muchísimo que ver con esa cosa de que Manolo se percibe como Maripili, ¿verdad? Y luego vienen los problemas. Por cierto, hablando del crimen organizado, Trump, ¿sabe lo que hace? Género hombre, masculino y femenino. Masculino y femenino. Usted se puede percibir sapo. Género masculino y género femenino. Y después toda la libertad, faltaría más. Toda la libertad del mundo para amarse entre femenino, masculino, vamos, por Dios, y todo el respeto del mundo. Pero ya está bien de mamonadas, ¿eh? Ya está bien. Y ha mencionado a Trump y ha mencionado a El Salvador. Es que es de sentido común. Sí, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. La revolución del sentido común. ¿Vale? Entonces, lo que un ciudadano, tú pones al ciudadano más humilde, el que menos sabe, y te administra mejor este país que los que están al frente actualmente. Pero porque está una panda de inútiles. Porque aquí lo que van es a repartirse el botín. Claro. Que esto es esa es están muy bien organizados. La cúspide del crimen organizado. Están muy bien organizados. Y tenemos conocimiento de estos datos, de los datos que nos ha comentado y los datos Javier, que tenemos acceso a esos datos porque son los que se llevaban las uvas de 3 en 3 y no repartían las uvas. Para que todo el mundo lo tenga claro. Cuando llega al populacho, a la plebe, a la chusma, le llega esta información, como ellos nos consideran, es porque ha habido el reparto, el que reparte y reparte se queda con la mejor parte, y se han quedado con la mejor parte. Y eso no puede ocurrir. Cuando nosotros tenemos acceso, entonces, y esta información, que son datos oficiales, de organismos oficiales, es ese que reparte y reparte se lleva a lo mejor y se rompe la tarta. ¿Qué es lo que no hay detrás? ¿Cuáles son los datos de verdad? Claro, Eso es que, como es muy duro. Como decís vosotros y también Javier, yo entiendo que con estos datos que estamos manejando y que, como bien dices, compañeros, si lo manejamos nosotros, ¿qué no habrá detrás? ¿Cómo no está esto en la primera línea de intereses del gobierno, en su agenda, para buscar una solución? O sea, España está en el top 5 de crimen organizado, pero en el día a día no se habla de esto, ni en los medios de comunicación que están todo el rato hablando de 1000 historias que no son ni siquiera relevantes. No se habla de esto. En este programa sí, en esta cadena sí, pero no está en la primera línea de la preocupación, ni creo yo que muchos ciudadanos lo tengan como una preocupación. Porque pero no lo ven los en el ciudadanos, día a día. ¿por qué no lo los ciudadanos porque lo desconocen. Claro, claro. Y el gobierno porque desde cuándo el gobierno actual está en lo que le interesa cosa, a claro. la España que se levanta a las 6 de la mañana. Es que tienen ¿Desde otras cuándo? prioridades, claro. Tienen otras prioridades. O sea, se supone que les pagamos para gobernar, pero gobernar no gobiernan si son incapaces de aprobar leyes. Pero si es que se pasan por el arco del triunfo lo que verdaderamente nos importa a la ciudadanía. Ahora la culpa la tenemos nosotros. En gran parte sí. Hombre, claro, naturalmente, porque si la sociedad civil, si España fuera el país que un día fue, con la dignidad que un día tuvo, esta panda mamelucos habrían durado 0,0.
Somos herederos de una transición que tuvo muchas cosas buenas, que quieren acabar con esa convivencia que hubo. Que ellos hubieran sido incapaces de construir, correcto, por cierto. Pero es que tenemos lo peor de esa herencia. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado descentralizado en la que no hay... no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ninguno. Es decir, para atender a un mismo ciudadano, somos el mismo ciudadano, para recibir un problema, tienes que ir a 17 ventanillas diferentes. No tiene sentido. ¿Vale? Si tiene usted un problema, no, pero tiene usted que ir al ayuntamiento, tiene que usted ir a la Diputación, tiene que ir usted a la delegación territorial del Gobierno de España, tiene que usted ir a la delegación territorial de... Esto es Alicante. 17. Usted es de la Comunidad de Madrid. 17 ventanillas diferentes. No tiene sentido. Con 17 organizaciones, para atender al mismo ciudadano. Cuidado. Y 17 sueldos multiplicados por tropecientos mil individuos que luego, al fin y a la postre, resulta que hay disciplina de voto. Váyase usted al carajo. Dejen a uno, pagamos a uno y ya está. Entonces, ¿Esto qué es? Totalmente de acuerdo. O sea, Oiga. el origen invisible de la corrupción y de todo este Y del crimen corrompimiento organizado. y de este crimen organizado e Esto es. institucionalizado es que no existe una representación política auténtica. Los ciudadanos no podemos elegir a nuestros ciudadanos de modo directo. Esto es. ¿Vale? Las primeras elecciones que hubieron fueron en el año 1812 y fue el sistema electoral uninominal. Elegíamos Con la Pepa. Por la La Pepa. Pepa. Elegíamos por lo que eran los diputados de distrito. Con la Y Constitución de la Pepa. Elegíamos, controlábamos y revocábamos. Ahora tú ratificas una lista de un partido que todo el mundo se debe al jefe, una partidocracia que todo mandan entre 5 y se reparten el botín del Estado. No crean que nos vamos por los cerros de Úbeda, que no, que estamos hablando del crimen organizado. A veces el globo hay que bajarlo a tierra. ¿Les gustaría perder un par de kilitos de más, que venimos de las Navidades y nos hemos puesto hasta arriba? Pero oigan, ¿qué quieren que les diga? Que nos quiten lo bailado, ¿eh? Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Lo decía Belén García. Los ciudadanos no parece que les interese, es que desconocen la situación. España escalando en el crimen organizado, en el top 5 de Europa. Cuidado. Hay datos que hay que conocer. La libertad solo existe si uno está bien informado. No existe de otra manera. Y el crimen organizado tiene muchas variantes, ¿eh? Algunas parecen que están lejos, ¿verdad?, cuando hablamos de estas mafias albanesas, y luego tenemos las mafias patrias. Algunos están en las instituciones públicas. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas.
En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Es tremendo. Creo que la parte del backstage de este programa, al final, se lo decía el otro día bromeando, hay que grabarlo. Estábamos hablando de Trump. Estábamos hablando, lógicamente, de cómo se está quitando de encima pues, a un montón de criminales. Y bueno, ahora ya sé que vendrán los de es que es un nazi. Mire usted, es una persona que se quita de en medio a delincuentes. Ojalá, porque en España nos los comemos con patatas y además los pagamos. O sea, es aquello de, además de ya me entienden, ponemos la cama. Estábamos hablando efectivamente de que Trump con el crimen organizado lo tiene clarito meridiano. Y decía yo, hombre, es que en un día se ha quitado de en medio a tropecientos mil, vamos, 911 personas. Y miren ustedes, Petro, el tontolaba de Colombia, cómo se las han vainado. Tío, no, porque yo no. Vamos, en 48 horas, deportación, venga, los criminales, los violadores, los estafadores, te los comes tú, chaval, dice Trump. Y que le ha puesto hasta el avión. Y le ha puesto, presidencial. hombre, claro, ha mandado... Que yo mando mi avión si hace falta. Hombre, vamos, y el tío iba de chulo. No, nosotros no vamos a aceptar, bueno, contra el crimen organizado, un dirigente con un par. No, un mameluco. Y de pronto, claro, y en la mesa se dice, bueno, pero es que esto no nos conviene porque es que se van a venir para acá, porque efectivamente España es el paraíso del criminal, del delincuente, porque nosotros acogemos a criminales y además los pagamos. ¿Quieren que les recuerde esa noticia que a mí me hizo perder los estribos? Sí, esa es que el gobierno vasco, panda de inútiles, del gobierno vasco le pagan 124.000 a, miren, serán magrebíes, eran una panda, eran unos marroquíes, otros argelinos, 128.000 euros, quiero recordar, asuntos sociales. El gobierno les da de nuestro dinero, naturalmente. Y luego los tíos se dedican a estafar, a robarnos por valor de 170.000 y lo mandan a su país, a Marruecos y Argelia. Ustedes mismos. Sí, lo que está muy claro es que la Administración de Justicia aplica un código penal y tiene una política penitenciaria que se decide en los códigos, en las leyes, que a su vez lo deciden los gobiernos que mandan, que a su vez lo deciden los jefes de los partidos que sostienen esas mayorías parlamentarias. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que si se indulta al delincuente, el ejemplo que se manda a todos los delincuentes es que se perdona
el delito y que además se está mejor dentro que fuera, con lo cual se le manda un mensaje de que encima, como tú bien has dicho, apaleaos. Claro, claro. Hay... Esto era la broma de, ¿cómo se llama? Como este suceso que decíamos que era una serpiente de verano el año pasado, Dios mío, Edwin Arrieta, que es la víctima más denostada, asesinada por, es que siempre me... Daniel Sancho. Y aquí bromeamos, decía, Daniel, tú eres tonto, chaval. Si vas a descuartizar de a alguien, ¿cómo te vas a Tailandia? Y te quedas. Vete a Aranda de Duero. Claro, estás tonto. Y además nos encontramos con una política criminal que favorece a los criminales y perjudica en la mayoría de los casos a las víctimas. Pero esto lo contamos todos los días todos en este los programa. días vemos ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces tenemos dos ejemplos en el mundo. Uno es El Salvador, en el que estaban en el ranking, en el peor, de los más bajos, peor que Bosnia-Herzegovina, peor que los Balcanes, decían, el ejemplo de El Salvador. Y ahora están con el índice de delincuencia más bajo de todo. Quiere decir que es posible arreglar. El marco comparativo es lo peor que puede existir para este tipo de personajes. Pero ¿Por qué? luego Porque tienes... hay un marco comparativo en el que tú dices, oye, si Bukele ha hecho, aquí ¿por qué no se hace? Bueno, Si Trump está haciendo una guerra a los delincuentes, al crimen organizado, aquí ¿por qué no se hace? Eso es poner encima de la mesa las vergüenzas de los demás. Aquí ¿por qué no se hace? Aquí ¿por qué se desactiva el sistema del estrecho? Aquí ¿por qué no se permite perseguir a los delincuentes que entran con narcolancha por el estrecho? Por favor, ¿puedes recordarnos? Enseguida vamos con Javier de la UZ, que nos va a hablar de es muy grande, Javier de la UZ. Los expertos avisan que España está en un momento crítico del crimen organizado. Estoy segura de que no le va a importar esperar solamente un par de minutos para que Sergio Cebolla nos recuerde efectivamente cómo se desactiva. El estrecho. Se desactiva porque hay una componenda entre el rey de Marruecos y el gobierno de España. Porque hay una deliberada extorsión, un deliberado chantaje a cambio de que no salga público determinadas informaciones que tienen acceso a los servicios de espionaje de Marruecos, pues se desactiva porque ya no se podía entrar las ingentes cantidades y los ingentes beneficios que todo lo que es la corte del rey de Marruecos disfrutaba y se beneficiaba. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues las manos de determinadas decisiones políticas están bañadas de sangre con la muerte de los guardias civiles de Barbate. Y si algo que funcionaba lo han desactivado y lo han forzado a desactivar, que lo estuvimos hablando en su momento, María José, con todo lujo de detalles. Cuando una nación extranjera amenaza la independencia de nuestro país, coaccionando, extorsionando y poniendo sus decisiones, eso es un delito contra la independencia de nuestro país, que no se habla ni se saca, se pone encima de la mesa. Pero que sepan ustedes que no solo en Venezuela está ocurriendo esto, como cuando entra Delcy Rodríguez en España, también está pasando en Marruecos cuando se desactiva el sistema de control y supervisión en todo el estrecho para que no entraran narcolanchas. Y esto es un delito contra la independencia de España, contra las decisiones soberanas, porque están en unas injerencias y la están permitiendo los gobernantes. Es que es un suma y sigue, es que de pronto, claro, hablas de Delcy Rodríguez, las 40 maletas y toda esta panda de canallas. Es que de verdad, o sea, yo no sé cómo seguimos sentados tranquilamente. Se nos va a poner un pandero como una plaza toros. O sea, no sé. Los expertos avisan que España está en un momento crítico ante el crimen organizado. Javier de la UZ es criminólogo, ya lo saben. Gracias, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros hoy, especialmente en este programa especial que hacemos sobre el crimen organizado en España. Los expertos avisan. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Buenas noches, estaba escuchando ya a Sergio Cebolla, como siempre, muy acertado. El crimen organizado hay que reconocerle una gran capacidad, ¿no?
para nuestra desgracia, ¿no? Para la sociedad, y es su gran capacidad de infiltración en todos los estratos de la sociedad. Esto yo lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Quizá uno de los grandes problemas que presenta el crimen organizado para su combate es su capacidad de infiltración en todos los estratos de la sociedad, y eso incluye desde los estratos más humildes de la sociedad, donde tienen un gran caladero, ¿no? de adeptos, ¿no? En estamentos de la sociedad donde es más fácil, en algunos casos, integrarse en este tipo de organizaciones, a nivel político también. Por ejemplo, hemos visto, afortunadamente no es el caso de España, pero hemos visto lo que ha sucedido en Italia con la mafia, por ejemplo, en Colombia, en países, ¿no?, donde, bueno, pues el crimen organizado tiene un peso y una capacidad muy grande que incluso es capaz de desafiar al Estado, ¿no? Y incluso disputarle soberanía al Estado, ¿no?, en algunos territorios. El caso español es un caso preocupante, es un caso que, bueno, pues nos tiene que encender las luces de alarma. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo no solo la instalación de algunos grupos delictivos internacionales como la mocromafia aquí en España, por ejemplo, del eje marroquí, pero de los Países Bajos, sino también lo que estamos viviendo en la comarca de la línea de Concepción, el campo de Gibraltar, Barbate, toda esta zona, ¿no?, que, como bien apuntaba antes Sergio Cebolla, ¿no? Y esto no es una cuestión que se vaya a solucionar estrictamente con medios policiales, y es una cosa que tenemos que entender como sociedad. Aquí hay una cuestión de mucho más calado, ¿no? Y es donde yo, como criminólogo, pues me gusta apuntar siempre, ¿no? Las medidas policiales son muy buenas, muy efectivas, y la Guardia Civil y la Policía Nacional hacen una labor extraordinaria. Pero no solo se va a lograr frenar el crimen organizado con su gran labor. Es que esto va mucho más allá. Se trata de política criminal, es decir, de revisar nuestro ordenamiento jurídico y ver de qué manera podemos combatir de manera más eficiente el blanqueo de capitales. Tipos delictivos como la organización criminal o el grupo criminal. Pues, por ejemplo, cómo se puede penalizar el tema de los repostajes de las narcolanchas, ¿no?, estas personas que se dedican a repostar. Y luego, por supuesto, también las relaciones internacionales con Marruecos, porque el hachís se va a seguir produciendo en Marruecos y van a seguir mandándolo a nuestras costas. Entonces, es una cuestión que sin la colaboración internacional y con la cooperación súper necesaria de Marruecos, nos guste o no nos guste, no se va a solucionar. Y por otro lado también tenemos que reconocer que tenemos un problema cuando en una región de España existe un porcentaje de población importante que prefiere dedicarse a colaborar con organizaciones dedicadas al narcotráfico antes que trabajar en otra cosa. Y eso está sucediendo en la provincia de Cádiz, cuando esta economía que se genera a través del narcotráfico genera empleos directos e indirectos, ¿no? Y hay que decirlo así. Es decir, cuando uno gana dinero con el tráfico de drogas, también compra coches, alquila viviendas, compra el supermercado, en fin, o sea, está generando también economía en la región, y hay mucha gente que está viviendo en esa región del tráfico de drogas. Y eso no lo tenemos que plantear. ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para que no le compense a nadie introducirse en ese mundo y trabaje en vez de dedicarse al narcotráfico? Y yo creo que esos son los grandes peligros que entraña, ¿no?, el narcotráfico y el crimen organizado, el crimen organizado y el narcotráfico dentro de las actividades delincuenciales de las organizaciones delictivas, ¿no? También tenemos otras actividades, tenemos la trata de seres humanos, que no confundir con la prostitución, porque siempre es habitual confundir una cosa con la otra. La trata de seres humanos es también la explotación laboral y otro tipo de explotaciones, ¿no? O sea, que quiero decir que tenemos que tener en cuenta que esto está pasando en España y tenemos que tener una actitud proactiva antes de que sea demasiado tarde. Soberbio, como siempre. Gracias, Javier de la Hoz. Un fuerte abrazo. Te veo pronto aquí en el plató. Gracias. Un abrazo para todos, María José. Muy buenas noches y gracias. Es muy claro, contundente. Javier de la Hoz, como siempre, acierta en todo lo que dice, y lo que no puede ser es que sea más fácil delinquir que ser autónomo. No puede ser más fácil delinquir que ser un investigador. Ser más fácil delinquir que ser profesor de instituto, de universidad, enseñante de cualquier... No puede ser que sea más fácil, porque existe una cultura en la que las bandas criminales y la organización criminal tienen la capacidad de, como el cáncer, de hacer una metástasis y llegar a todos los rincones. Entonces, ¿cuándo es más fácil? Porque no existe una facilidad para generar riqueza.
en este país. Todos son problemas, todos son dificultades y van a la casa del que crea riqueza. Entonces, desgraciadamente, dice, espero que no sea demasiado tarde, ha terminado su intervención. Y yo lamentablemente he dicho que para mí ya lo es. ¿Por qué? Hasta que no entendamos la necesidad de cambio y todos los que nos ven, todos los que nos escuchan y nos entiendan esa necesidad de cambio, no va a haber cambio ninguno en esta organización que somos España. ¿Vale? Entonces, es que hay que entender la capacidad. Es más fácil ser un criminal que ser un investigador, un autónomo, un estudiante, ser una ama de casa, ser un padre de familia. Es que es dantesco. Claro, es que es más fácil y más rentable. Claro. Porque en relación Sí, con la lo facilidad que, entra todo, claro, claro. en relación con lo que ha comentado Javier en la conexión, toda esa facilidad y esa gran ganancia de dinero a través del narcotráfico, además está libre de impuestos. O sea, porque no solamente es que ganen muchísimo, sino que como no figura en ningún sitio, pues claro, es todo en B, todo sin impuestos, todo libre genial. de impuestos. Claro, una maravilla. O sea, lo comparas con ser un autónomo. Buah. O sea, es que si yo hago aquí un relato de mis 20 años como abogada autónoma, no quiero dar pena a nadie, pero me pongo a contar lo que me cuesta el despacho, la cuota de autónomos, la cuota del colegio de abogados, pero ¿por qué? etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, y si te llega un delincuente y te pone un cheque en blanco encima de la mesa para que saque a su colega de la cárcel, Claro, ¿qué haces? Pues seguramente lo sacaría. Es que no me lo han puesto el cheque todavía. A mí me lo han puesto. ¿Ah, sí? A mí me han puesto un cheque en blanco. Pero- Y he dicho que no. Pero se trataba de defenderlo. No era defenderlo una defensa al Para uso, sacarlo. como fuera. O sea, cheque en blanco para sacarlo. ya, el vale, camino no. fácil. Vale. Pero es que desgraciadamente tú has dado la tecla. Estamos hablando que es más rentable, más económico. ¿Por qué? ¿Cuántos viajes ha hecho el Falcon a República Dominicana? Más de 20. ¿A qué? ¿Vale? Claro, es que aquí tiene que salir mucha gente y dar muchas explicaciones. Claro. Es que aquí tiene que salir mucha gente y dar explicaciones. Es que con este índice de criminalidad y con este informe, tendría que haber sido a su casa todo el gobierno y parte del siguiente. ¿Vale? Pero es que aquí no se va nadie porque está todo el mundo repartiéndose el botín del Estado. Eso es efectivamente estar muy bien organizados y que de pronto una criminal como Delcy Rodríguez, Criminal, que no- asesina y que ha machacado a toda la oposición y ha matado y ha perseguido que no podía pisar, no España, Europa. Era su príncipe, ¿no? Zapatero, Eso es. Su embajador. su príncipe. Su embajador. El príncipe, además El agente comercial. Es que me imagino, ¿verdad? Esa criminal, otra, que tendría que haberse caído su madre de un caballo embarazada de 8 meses y medio. Este es otro buen ejemplo, Delcy Rodríguez. Mi príncipe. Y que nosotros estemos pagando a una gente organizada. Claro. Porque, claro, Ábalos es un caballero. Aparte de tener una sobrina que le cueste 1.500 euros que la acompañe en los viajes. Es un caballero y ahí estaba el tío ayudándola porque no va a dejar a Delcy Rodríguez con 40 maletas ella sola, pobre santa. Javier de la U lo ha dicho perfectamente. Ha dicho, la capacidad de permeabilidad y de corromper es tal de estas bandas criminales. Y es tal la dificultad de los planes alternativos legales, que todos son dificultades y no son facilidades, desgraciadamente. ¿Qué futuro se le aspira a unos hijos? ¿Qué se le puede proponer? Tú de verdaderamente, después de 20 años ejerciendo, ¿tú le recomendarías a un hijo o a una hija que fuera abogado después del trabajo que cuesta llegar a fin de mes? Desgraciadamente. Estamos hablando del crimen Pero no porque cueste trabajo llegar, es porque por el expolio legal e institucionalizado a base de impuestos para hacer sus políticas de derroche y despilfarro. Es que, bueno, estamos hablando precisamente de autónomos que nos creamos nuestro propio puesto de trabajo, ¿verdad?, pero que efectivamente somos expoliados por activa y por pasiva. O sea, no tengo en estos momentos los datos, pero ustedes los conocen perfectamente, cuál es la cantidad que se paga en determinados países de Europa o, por ejemplo, en Portugal. O sea,
hemos hecho bromas en este programa y además, mira, con César Blanco, que está a punto de entrar para hablarnos de los tentáculos de la mafia italiana en España, pero recuerdo que en este programa bromeábamos hablando de mafiosos, de gente que vive con una caradura extraordinaria, pues por ejemplo, y decíamos, bueno, pues si finalmente el hermano de Pedro Sánchez se le permite que tribute en Portugal, va César Blanco y dice, pues buscamos una cuadra, dice él, lo alquilamos. Entre 4. Sí, bueno, pues teníais que ver a los telespectadores en YouTube diciendo que sí, que a ver lo de la cuadra. César Blanco, buenas noches. Que sí, que a por ello tenemos que ir, coger un pajar entre todos allí. Yo ya tengo algunos buscados de 6.000 a 10.000 euros. Ponemos 1.000 euros cada uno, nos empadronamos y ahorramos una. ¿Te puedes creer? Esto lo hemos recuperado. Y yo pensé después, César Blanco, que además lo contó en... Ya no me acuerdo, creo que era en El Mundo al Rojo, ¿verdad? Sí. Un viernes, lo recuerdo. Sí. Bueno, pues poco después escuché a Carlos Cuesta decir lo mismo. Digo, pues fíjate, una de dos, o nos ha escuchado o como era lo mismo, proponía lo mismo el coger una cuadra y tal, y como él es un líder de opinión, pues fíjate, César Blanco no estaba muy confundido porque fue posterior. Pues fíjate, César Blanco, el tío estaba en lo suyo, porque ya les digo, Carlos Cuesta, un tipo estupendo y tal, exactamente contó lo mismo, hizo la misma propuesta que hiciste tú, César, una semana después aproximadamente. Correcto. Pues se está extendiendo, porque vivimos entre mafiosos. Carlos Cuesta, líder de opinión, yo más líder de opinión que lo dije antes. Vamos a ser correctos aunque no sea tan famoso. Pero bueno, Carlos Cuesta, no estamos de acuerdo. Para mí lo que importa es que efectivamente dices, pues fíjate. Oye, de verdad que es totalmente legal según nuestro gobierno, así que a ver si espabilamos un poco entre todos, ¿verdad? Tremendo. Bueno, la verdad es que hoy, hablando del crimen organizado, algunos de nuestros telespectadores pueden pensar, ¿verdad?, que vamos dando bandazos, pero no. En absoluto, porque al final estamos hablando de una mafia que está expoliando a personas que trabajan honradamente para que otras, que son unos presuntos delincuentes, se lleven el dinero. César Blanco, además de apuntar aquella idea de, oye, vamos a comprarnos una cuadra en Portugal, que ha cundido el ejemplo, viene hoy para hablarnos de los tentáculos de la mafia italiana en España. César. Exactamente. Fíjate, como te gusta a ti, cerraremos el círculo, porque también esta noticia o este análisis, ¿no?, un poco de la historia, nos va a volver al presente al acabar la noticia, si ya lo veréis cómo es así. Bueno, una de las versiones es que la mafia italiana tiene sus orígenes en España, concretamente 3 hermanos toledanos, Oso, Mastroso y Carpagnoso, mi idioma, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Eran 3 caballeros de la época, que supuestamente su origen fue porque habían violado a su hermana y asesinaron al violador y se dieron de huida en Sicilia. Y ese es el origen más probable de la mafia italiana. ¿Por qué digo yo que volvemos a dar la vuelta al presente? Porque a día de hoy en muchas cosas o te tomas la justicia por tu mano o no hay justicia. Ahí tienes muchos abogados, más Javier, de los que te pueden, por ejemplo, en el tema de la propiedad privada, no sé si os lo podrán decir, pero efectivamente o tomas la justicia por tu mano o no hay justicia. Bueno, contando un poquito, ¿no?, las reglas que tenían estos señores, que se llamaban como de la Honorable Sociedad, era el nombre de su especie de asociación, pues bueno, los 3 hermanos se separaron en 3 zonas de Italia y crearon, uno se llamaba la Drangheta, otro la Cosa Nostra, que es mucho más famosa, la Camorra italiana, que nos suena a todos de las películas, y por último, la Sacra Corona Unita. Al final fueron grupos mafiosos más sofisticados que los que vemos ahora de Coldo y compañía, más elegantes que los que vemos ahora, dejaban menos huella y eran igual de efectivos. Se supone que a día de hoy, está demostrado por la policía, que llevan más de 40 años la mafia italiana ya instalada en España, al menos en 2 zonas. En la Costa del Sol y en Cataluña parece que hay asentamientos. Hombre, no de la peligrosidad que tienen en Italia, no hay asesinatos, en principio se dedican más bien al tráfico de drogas. Por la ubicación de España es ideal. Entra de Hispanoamérica, es el puerto más próximo, y de África, y son unos mafiosos perfectos, ¿no? Y además, tú físicamente un italiano no lo distingues de un español, y yo tampoco. Tenemos rasgos casi iguales y el idioma es fácil de aprender para ellos y el clima también les gusta, con lo cual
Están muy ensusados estos señores por aquí. Tremendo, César. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero verte pronto aquí en el plató para seguir haciendo buenas advertencias, sobre todo esas que tienen que ver, es que eso también es un crimen, lo que ha sucedido en Valencia o cómo se están derrumbando edificios, casas, están muriendo personas, y quiero recordar a nuestros telespectadores, porque estamos orgullosos de nuestros colaboradores, que tú lo advertiste en este programa, creo que a los 2 días del crimen que sucedió, porque lo que sucedió en Valencia es un crimen, y lo que sucedió en Valencia es la gestión criminal de un gobierno, y tú advertiste sobre el derrumbamiento, que ya se ha cobrado varias víctimas, pero los inútiles del gobierno parece que no vieron el programa, César. ¿Y hay en España algún técnico municipal que no sepa que el hormigón no está preparado para estar empapado con barro durante semanas? No digo que si a alguien no se le ha ocurrido. Hay alguien que no lo sepa porque dimita mañana. Lo sabe un tonto eso. Es que, de verdad, es desesperanzador todo. César, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, buenas noches a todos. Cuidaos mucho. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida. Todavía tenemos más cosas que contarles en torno al crimen organizado en España. Recuerden, estamos en el top 10, en el 5º puesto. Los expertos advierten de la situación crítica de España respecto al crimen organizado. También nos contaba Javier Rodrigo cómo España es el laboratorio del crimen organizado. Tremendo. Datos, quiero decir, no sé si esto es, ¿cómo dice el presidente del gobierno? Embarrar, ¿cómo es? Fango. No sé si es fango. No, fango es donde fango es lo que está en Valencia gracias a la gestión criminal del gobierno. Eso sí que es fango, señor presidente. Bueno, presi. Que les llevo a un sitio fabuloso. Les voy a llevar a los Montes de Galicia. Conozcan los Montes de Galicia en el corazón de Madrid, descubra los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente.
Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y hay un aspecto importantísimo que hemos comentado en este programa y tiene que ver con la lucha policial. Sí. Claro, contra este crimen organizado del que, curiosamente, ustedes no habrán oído hablar, pero sin embargo, fíjense, hemos tenido expertos, criminólogos, analistas sociales, licenciados en ciencias policiales. Nos está advirtiendo de la situación crítica que vive España. Una, Belén, porque le llamo Begoña, Belén García, lo subrayaba al inicio del programa, a la opinión pública desconoce, y no estamos hablando de un hecho aislado. Pero por otra parte, vinculo, la opinión pública desconoce un extremo que es enormemente grave. En el top 10, en el número 5, España, el laboratorio del crimen organizado, ojo, expertos, advierten, alertan sobre la situación crítica de España, desconocimiento de la opinión pública y lucha policial. Y no nos enteramos de nada, que me ha dado a mí por pensar ahora, o sea... Y además yo coincido contigo y tienes toda la razón, que igual que no puede ser más fácil ser un delincuente que un empresario o que un autónomo, no puede ser más fácil ser un delincuente que un policía. Y que no puede ganar más un delincuente que un policía, porque entonces, ¿quién va a cuidar los huevos, el gallinero? ¿La zorra? No. Los policías, la fuerza de cuerpo, tienen que estar bien pagados, tienen que estar bien protegidos, sus familias tienen que estar bien, porque tienen el monopolio de la fuerza, de la coacción física y legítima. Entonces, tú no puedes, la tentación no puede ser tal que sea más fácil corromperse y venderse que tener tu sueldo. Miren, yo tengo aquí, he estado buscando naturalmente. Por una parte, el primer tramo del programa contextualizábamos sobre la situación de España con respecto al crimen organizado. Y para esta última parte yo buscaba noticias sobre operaciones policiales. He encontrado muy poquitas. A ver, poquitas son un manojo de ellas. Claro, si en el otro lado pongo estas advertencias tan serias que hacen los expertos, no los nuestros, que lo que han hecho es poner voz a esos expertos sobre la situación crítica, miren ustedes, les voy a dar 4 titulares que vamos a desarrollar. Golpe a la camorra en Marbella. Así fue el operativo para arrestar a 3 miembros de la mafia italiana. Las visitas familiares por las Navidades delatan a 3 miembros de la camorra italiana en Marbella, que es efectivamente la misma noticia. La historia de la camorra en Tarragona, lujos, detenciones, amor y persecuciones. Detenidas 36 personas, algunas en Madrid, en una operación contra el crimen organizado napolitano. Oiga, es que no he encontrado mucho más.
que seguro que hay más, por supuesto, o sea, pero me parece como poca cosa para las dimensiones. O sea, hacemos una exposición de qué papel está jugando España en el crimen organizado y en el lado de las operaciones policiales. A mí esto... El maquillaje. A mí esto me parece una chorrada, permítanme la expresión. A mí esto me parece... Y mire que yo tengo un enorme respeto por la policía, enorme respeto, muchísimo menos por el Ministerio de Interior. Casi ninguna. Pero por la policía sí. Lo que pasa es que la policía al final pues son la voz de su amo. Hemos dicho, la fuerza y cuerpo tienen que estar bien pagados. Cosa que no es... Porque que se no... juegan la vida todos los días. Para empezar. Tienen que estar bien recompensados porque ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias. Entonces no pueden estar retribuidos como están actualmente. Pero es que además, estoy de acuerdo contigo, esos ejemplos que tú has puesto, a mí se me ha venido a la cabeza que esos son los que nos repartían las uvas y se las comían de 3 en 3. Eso es lo que se me ha venido a la cabeza después de casi 30 años de ejercicio, María José. Por lo que yo he visto, por lo que yo he comprobado, cuando sale algo en la televisión, es maquillaje. Es para que parezca que estamos luchando contra el crimen organizado, pero que todo sigue igual. No quieren verdaderamente que esto cambie. ¿Por qué? Porque hay redes, la capacidad de corrompimiento, la metástasis, el cáncer que llega a todos sitios, y estos que están así porque no se las comían de 3 en 3 las uvas. Al hilo del ejemplo que poníamos tan bueno, de además, Lázaro y de... Claro, yo lo veo como el compañero. ¿Algún fallo ha habido ahí para que eso haya salido a la luz? Claro. Hay muchísimo más de lo que sale a la luz, de los casos mediáticos y de lo que nos enteramos. Yo he estado buscando, he estado haciendo un rastreo pues para adornar, si quieren adornar esta última parte del programa con operaciones, operaciones espectaculares que estén un poco a la misma altura de los anteriores tramos del programa donde estamos explicando cuál es la situación de España. Insisto que esto no nos lo inventamos nosotros, todos los programas que hacemos están basados siempre en noticias y además de diferentes medios. Tabloides, como dice el presidente del gobierno, que tiene a la mujer, al hermano, al gobierno y a su fiscal imputados, y de la prensa que les da buenos dineritos. Es decir, que aquí hay de todo, pero veo una gran descompensación entre la primera parte del programa y lo que les puedo ofrecer ahora sobre las operaciones policiales para luchar contra el crimen organizado en España. Y hay, igual que pido que los policías que se juegan, las fuerzas y cuerpos que se juegan la vida por nosotros y ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias estén bien pagados, que hay muchísimos, miles y miles y miles y miles, la gran mayoría que quieren hacer más y no les dejan, claro, desgraciadamente. No les dejan, no hay una voluntad política de que esto no se arregle, desgraciadamente. Anda, mira como en la gota fría de Valencia, no solamente el presidente del gobierno y el otro, el Babas, el Mazón, el que se ahogaba en sus propias babas con la guapa periodista, no solamente hicieron una gestión absolutamente criminal, sino que además a la policía no les dejó intervenir. Claro. No les dejó, e incluso, espérate, lo cojo con pinzas, esto es muy presunto. Leía una noticia que yo no sé si eran unos militares, Margarita Robles, en fin, me voy a callar. Esa señora tan difícil de ver, que desplazó a nuestro ejército español a Marruecos en el celebérrimo terremoto, porque ella, y todo el mundo sabe que las primeras 24 horas eran claves. Para Marruecos sí, para España no. Esa señora difícil de ver. Y yo creo que o era la policía, el propio Marlaska, quien ha multado a alguna persona que decidió... Y ha expedientado, ¿verdad que sí? Ha expedientado disciplinariamente es indecente esto. Por dejar su puesto y salir a ayudar. Esto es absolutamente indecente. Lo que pasa es que luego se nos olvida todo. Crimen organizado, sí.
En Valencia hubo una gestión criminal y un número indeterminado de muertos murieron por la gestión criminal de un gobierno. No sabemos los muertos que se hubiera llevado el agua. De momento. De momento. Pero sabemos perfectamente que si el ejército español hubiera estado desplegado la noche del 28 al 29, discúlpenme si me estoy equivocando en algún día, creo que no, porque lo llevaré grabado en el corazón, creo que para el resto de mi vida. Si el ejército español hubiera estado desplegado aquella madrugada, un número indeterminado de hombres y mujeres hubieran salvado la vida. Gestión criminal. Lo vuelvo a repetir. Gestión criminal. Y esto tiene mucho que ver con que las actuaciones policiales no parece que se estén realizando al nivel de los datos y de la información que nosotros hemos analizado. Miren, detenidas 36 personas, algunas en Madrid, en una operación contra el crimen organizado napolitano. La Policía Nacional ha detenido a 36 personas en una operación permanente contra el crimen organizado napolitano en varias ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Ibiza y Marbella. Se les imputa además el robo de 12 relojes de lujo por valor de casi 2 millones de euros y la participación en 49 robos con violencia durante el año 2024. Porque, quiero decir, estos datos que estamos compartiendo con todos ustedes son relativamente actuales, no son sucesos del mismo día o del día anterior, como es normal en la huella del crimen, en sus emisiones ordinarias. Los programas especiales, pues bueno, tiramos de recursos de información que no son tan recientes en ocasiones, pero aquí hablamos de 2024. Según ha informado la policía en un comunicado, se han emitido órdenes europeas de detención para la entrega de otras 25 personas, quienes forman parte de grupos de la misma organización y se dedicaban a actividades delictivas similares. Hace 2 años comenzó la investigación con el objetivo de identificar la llegada a España de pequeños grupos que forman parte de organizaciones criminales napolitanas especializadas en robos violentos de relojes de lujo. Esta labor se llevó a cabo en colaboración con la Escuadra Móvil de Nápoles de la Policía di Stato italiano. Bueno, a mí esto me parece de cachondeo. O sea, España está en el 5º lugar. En Europa se habla de España como un laboratorio del crimen organizado. Expertos advierten sobre la situación del crimen organizado en España. ¿Y aquí de qué estamos hablando? ¿Del robo de relojes de lujo? ¿Es una idea mía o esto es una tomadura de pelo? Pues yo creo, María José, que confluyen varias circunstancias y es un poco lo que venimos hablando durante todo el programa. Es que España reúne muchos ingredientes que le hacen un país ideal para todo esto. O sea, para la delincuencia, claro, para el crimen organizado, para el tráfico de drogas. O sea, de verdad, esto es surrealista. Por su posición geográfica, con tantos kilómetros de costa, siendo el final de Europa. Este bello país. Sí, sí, es muy bello. Este hermosísimo país llamado España, ¿verdad? Qué lástima. Pues sí, es bellísimo, pero tantos kilómetros de costa, el lugar que tiene, Canarias, donde está, tan cerca de África. Somos la puerta claro, de África. Eso por un lado. Luego, por otro lado, las normas, el derecho penitenciario español que tiende a la reinserción, a creer que se van a reinsertar los delincuentes. Me río yo de Janeiro. Ya. Es que esto no es El Salvador. Entonces, claro, aquí los delincuentes no tienen tampoco tanto temor. Hablando del Salvador, efectivamente, es que el miedo también es importante, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir. Y la cárcel y también hay que pagar lo que se hace, ¿no les parece a ustedes? Vamos, por razones obvias. Pues es que antes hablábamos del Salvador y no sé por qué lo tenía en la cabeza, se me ha olvidado. Bueno, la Audiencia Nacional de pronto, una noticia, yo creo que ahora hace ya meses, y de pronto la Audiencia Nacional se niega a extraditar a un delincuente
porque considera que en El Salvador no se van a respetar sus derechos humanos. Un delincuente, ¿eh? O sea, un puñetero delincuente en España, que por supuesto lo mantenemos nosotros. Y la Audiencia Nacional se niega a extraditarlo, porque considera que en El Salvador le van a dar pal pelo. Estoy un poco macarra seguramente hoy. le darían, la verdad. Pero... Pues que le den, claro. ¿Qué quieren que les diga? Pero además, fijaros la diferencia, es decir, cuando en Estados Unidos Trump se pelea con otros líderes de Hispanoamérica para deportar delincuentes. Bueno, lo de Petro es que yo de verdad... O sea, para es que deportar estoy partida de la delincuentes. risa. Petro ha tenido que recular. Claro. Es que vaya ridículo que ha hecho el presidente de Colombia. O sea, yo no he visto de verdad... O sea, primero la monta y después con el trasero en pompa. O sea, brutal. Claro, cuando en Estados Unidos pasa eso, es decir, que coge y vamos a echar los delincuentes en nuestro país, aquí no los mandamos a sus países. No. Porque existe la posibilidad de que no se respeten los derechos Claro, humanos. pobrecillos. Y los derechos... Los derechos humanos de los españoles... Pero ahí donde voy. Eso no importa. Ahí donde voy. Es decir, si tú al delincuente no le aplicas una política ejemplarizante para que no se vuelva a repetir, Claro. ¿qué vuelve a ocurrir? Que se repite, Claro, se repite sine die. y se repite. Pero esto es de niño chico de párvulo, ¿eh? Entonces, todos aquellos que digan que esto es imposible de arreglar, tenemos el país que se llama El Salvador y tenemos a Bukele de ejemplo y tenemos Estados Unidos. Entonces, no, esto se trata de tener voluntad y querer hacerlo. Eres un facha. No, Claro. soy de sentido común. Tú eres un facha. Y soy hombre. razonable. Tú eres un facha. Y un racista. Y un racista. No. Eso es lo que tú eres. Es Se el- entiende la ironía, ¿no? ese es el fango- Lo digo por la, ese es el por la fango que panda yo- cretinos Claro. que Claro. naturalmente van a criticar todo esto, que vamos, que me paso la crítica también por el forro, por el mismo sitio que se pasan los derechos de los españoles. Ellos me paso yo Pero que las está la críticas. experiencia de los datos y de lo que ocurre. Es decir, que esto al final es supeditar el bien y el beneficio y la convivencia de la gran mayoría de la población, del 99,9% de la población o del 99% de la población sobre un 1% que son los delincuentes. A partir de ahí, ustedes deciden. Sí, si es que no puedo decir otra cosa. Es que hemos priorizado finalmente los derechos de las minorías y del wokismo y de no vaya a ofenderse a alguien, pero que estamos hablando, por supuesto que hay que respetar los derechos de las minorías, de los derechos humanos de todas las personas, pero... Bueno, de todas las personas. A ver, los derechos humanos, María José, yo Ah, diría no, al no, principio que sí. yo he contado aquí historias de individuos que, Ya. ¿cómo va a tener un derecho humano Ya. un personaje que ha sido capaz de torturar, de asesinar? ¿Te acuerdas cuando vine al programa del francés? El de violador de la mujer, por ejemplo. Pero bueno, o hablábamos hace relativamente, María José. poco tiempo hablábamos de Sandra Palo, con Alberto Martín, con el magnífico abogado Alberto Martín, que sigue teniendo mucho contacto con la mamá de esa criatura, ¿no? Que violaron, torturaron, quemaron viva, le pasaron el coche. ¿Esos individuos tienen derechos humanos? No les voy a contar lo que yo hacía con ellos porque es delito y penal. Pero, María José, porque los derechos humanos se respetan cuando tienen derecho a un juicio justo, con todas las garantías. Usted se le respeta sus derechos cuando usted tiene oportunidad de defensa, tiene un abogado, se le explica lo que usted ha hecho, se le da todas las garantías. A partir de ahí, si usted es condenado, ¿qué tiene que ver la política penitenciaria y ejemplarizante con los derechos fundamentales que se han respetado en un juicio justo? Es que aquí hablan de derechos humanos no, porque aquí lo único que se le ha privado es de libertad. No, mire usted, aquí tenemos dos caminos: o damos ejemplo o perdonamos el delito y indultamos el delito, que es lo que hace la política de Sánchez. Y aquí hay que dar ejemplo para que no se vuelva a repetir, que todo el mundo tenga claro que esto no se puede hacer. Y a partir de ahí que cada uno decida qué camino es el más útil. Es que al final el camino de ellos no es útil porque no. El top 5, estamos por encima de Italia, donde está la mafia. La camorra La italiana. camorra. La camorra El top italiana. 5, estamos en el top 5 del paraíso de delincuentes, por encima de Ucrania.
que está en guerra y que es el paraíso Por de encima la de delincuencia. Serbia y Montenegro. Pero por Dios. Es que claro, es una cosa... ¿Qué más quieren ustedes? Es que es una cosa brutal. Miren, en la parte anecdótica, la historia de la camorra en Tarragona, lujos, detenciones, amor y persecuciones. Venidos a España alrededor de los años 90, nos cuadra la de Marca. En los años 90 España no estaba en el top 10 del crimen organizado, ni España era un laboratorio del crimen organizado, ni los expertos tenían que advertir sobre la situación crítica, vuelvo a repetir, del crimen organizado en España. Y mientras tanto, el gobierno fumándose un puro. La demarcación y la costa mediterránea se ha convertido en un punto de presencia de este tipo de organizaciones criminales y de sus filiales. La presencia de la mafia italiana en España empieza a detectarse en los años 90, cuando surge un cambio en la delincuencia organizada y se dan los primeros pasos hacia la internacionalización. Mira, ahí tenemos un dato interesante. En esta línea, el crimen que dominaba Italia consideró necesario establecer una presencia en España. ¿Por qué? Es una ruta de entrada del hachís, sustancia que en ese momento era mucho más solicitada que la marihuana, comenta un jefe de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, porque esta es una noticia que tengo de aquellos lares. Las terras del Ebra han sido siempre un punto caliente en desembarcos de este tipo de droga, ya que históricamente el territorio contaba con rutas establecidas para el contrabando de tabaco, que supongo que es lo que posteriormente, ¿no?, se profesionaliza. Pero la pregunta es, ¿dónde están los golpes policiales? No hay voluntad de que existan. ¿Por qué? Porque son parte de esas causas, de esos canales y esas vías de distribución, desgraciadamente. Entonces, Golpea a la camorra en Marbella, así fue el operativo para arrestar a 3 miembros de la mafia italiana hace años, que pesaba sobre ellos una orden de busca y arresto europea. Y este domingo, esta es una noticia que hace referencia como mínimo hace un par de meses, fueron detenidos en Marbella en un importante macrodispositivo policial. ¿Habéis oído hablar de macrodispositivos policiales contra el crimen organizado? Lo pregunto desde un sano interés, yo no. Y estoy dirigiendo y presentando un programa de sucesos desde hace ya no sé cuánto tiempo, pero vamos, un montón, 1 año y medio, no, más. yo he escuchado al Dama hablar de ello. Yo he escuchado al Dama hablar de ello. La operación conjunta de la Policía Italiana y la Policía Nacional se saldó con el arresto de 3 importantes miembros de la camorra, considerados hombres de honor por su estricto código de conducta. Entre estos delitos estaban reclamados por asesinato, tráfico de armas, blanqueo de capitales y receptación. Uno de los sospechosos sería, según los investigadores, uno de los líderes de un peligroso clan familiar, quien se había ocultado en España tras huir de la justicia italiana. Junto a él se sospechaba que podrían estar otros 2 integrantes del mismo grupo, vinculado a la camorra italiana, su hijo y su yerno. Precisamente el más joven estaba siendo reclamado por las autoridades de Italia para enfrentarse a una pena de 30 años de prisión tras el intento de asesinato a tiros de una persona. El otro fugitivo, por otro lado, se enfrentaba a otros 20 años de cárcel por tráfico de estupefacientes y contrabando de tabaco. Bueno, ¿cuántas noticias han escuchado de estas características? Tú vienes del sur. En este programa, especialmente este verano, decíamos que está pasando en Marbella. O sea, tú estás en una terraza con tu familia y de pronto te vuelan las balas por el centro. Es que recordamos alguna noticia de estas características. En la Costa del Sol se lian a tiros por menos de 10 de pipas. Ni tú, ni yo, ¿verdad? No tenemos oportunidad de liarnos a tiros con nadie. Yo a veces no será por falta de ganas, no se vayan a creer, ¿eh? Porque claro, tal y como está el patio. Pero bueno, bromas aparte, es una broma naturalmente. Es decir, que quien se lía a tiros en la Costa del Sol es porque tiene armas, de la misma manera que en Cataluña, donde el índice de criminalidad es elevadísimo.
elevadísimo. Bueno, pues leíamos una noticia hace relativamente poco tiempo en el que la propia policía se pregunta cómo es posible que haya tanta población con armas. Insisto, en la Costa del Sol hubo un momento en el que ya decíamos, ¿qué pasa? Que esto es el oeste. Pero ninguno de los que estamos aquí. Es lo que decía antes no hay voluntad. el compañero, es que no hay voluntad de ponerle fin a esto. Si no, se haría. No sé, es tremendo. Yo les dejo como reflexión esta última parte del programa, donde ya ven, yo elegí, y no, vamos, si hubiera habido más noticias, pues yo lo contaría. Oiga, pues no tenemos tiempo suficiente para contarles las operaciones policiales contra el crimen organizado. A lo mejor hay que llevarlo en secreto. Y no tenemos acceso. Sí, es verdad que existen muchísimas operaciones en curso y su difusión cuestionaría el resultado y pondría en entredicho el resultado. No, pero yo ya digo con resultado, porque claro, quiero decir, es que no es que acabe de... Claro. No es que España... ¡Oh, cuidado! Claro. España parece ser, parece, claro. Dicen, podría ser, no, claro. No. Las primeras noticias, España, un laboratorio del crimen organizado, España en el top 10, número 5 de Europa, ojo, situación crítica, alertan los expertos sobre el crimen organizado en España. Oiga, yo no digo que usted me cuente en los fregados que está metida la policía, porque naturalmente vamos a evitar que la policía finalmente se eleve, ¿verdad?, en el éxito de la operación. Pero yo con estas noticias esperaba que la policía española, que además es fabulosa, pero fabulosa, pues yo habré encontrado más noticias y decir, pero no, la verdad es que esto está así, pero miren la cantidad de operaciones policiales con éxito que se han llevado a cabo, pues siento decirles que o soy una inútil, no. Bueno, en todo caso tendría un escaño en el Congreso. Sí, estarías abonada, sí, estaría abonada. Claro, pero bueno, que lo mismo soy una inútil y no lo he conseguido. Si es así, les pido disculpas. No, es que no hay un gran volumen de noticias, de operaciones policiales que sean macro, como tú decías antes, macro. Yo echo de menos, veo una descompensación, querido Sergio Cebolla, en la primera parte del programa y la última parte del programa. Lo veo descompensado. No me cuadra, vamos. Y tal es así que es que después de todos los que hayan visto este programa, lo que separa el crimen organizado y el crimen institucionalizado está tan entrelazado, tan permeado, con una metástasis, tal unión, que es que no sabemos diferenciar uno de otro, desgraciadamente. ¡Qué potente! No digo ni media palabra más. ¡Qué potente! Muchísimas gracias, Sergio Cebolla. Muchísimas gracias, Belén García, por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos, programa especial, y concluimos, como siempre, dándoles un consejito para aquellas personas pues, que quieran envejecer, pero como Dios manda, de a poquito a poco. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Buenas noches a todos, tengan un buen fin de semana y el lunes aquí estaremos en La Huella del Crimen. Gracias.